Hola amigos, vamos a hacer otro vídeo, os voy a enseñar otro vídeo. Os voy a mostrar un accesorio que he comprado para la moto. Lo que he comprado es un compresor portátil para mirarle la presión de las ruedas. Los que tenemos motos de este estilo, tipo RT o la GTR que tenía antes, o todas estas motos que tienen baúl y maletas, bueno, pues como no tenemos problemas de espacio, pues le vamos metiendo más cosas. Entonces, así vamos con los baúles, a veces llenos de cachivaches, ¿no? Si no tuviéramos tanto espacio, pues probablemente pues no tendríamos la mitad. Los tendríamos en casa guardados o los llevaríamos y los cogeríamos solo para cuando tendríamos que viajar, ¿no? Pero bueno, como tenemos mucho espacio, pues vamos a ir metiendo más cosas y más cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues he comprado este compresor portátil. Es de la marca Xiaomi. Yo no tengo nada con Xiaomi porque ya tengo otro vídeo con otro accesorio de Xiaomi, que es un arrancador de baterías. Pero bueno, me fue bien con el arrancador, que por cierto lo probé no hace mucho y va de perlas, ¿eh? Lo probé con el coche, con la moto nunca se me quedó sin batería. Yo estaba deseando que se me quedara sin batería para un día probarlo, pero bueno, aquí está. Pero el coche de mi hijo se quedó sin batería y oye, perfecto, ¿eh? A la primera, muy bien, de verdad que muy bien. Pero bueno, el compresor este portátil lo tenía un amiguete mío, me lo dejó cuando me fui de viaje a los Alpes y lo probé un par de veces y nada, perfecto. Entonces, bueno, pues me decidí con una oferta de un hipermercado de informática que lo tienen en oferta, lo hay también en AliExpress, pero aquí también hay, y lo tienen al mismo precio que AliExpress, en las ofertas estas que hace este hipermercado de informática muy conocido. Entonces, me costó 39,90 y nada, muy bien. Os lo voy a mostrar, vamos a parar aquí, mirad qué vistas, mirad qué magnífico día, las playas de Ferrol, ¡guau! ¡Qué día! Voy a parar aquí en un parking que hay, aquí en las afueras de una playa. Espero que el viento, que haya un poquito de brisa, que me permita. Día ideal para los surferos, ¿eh? Día ideal para los surferos. Me permita que me escuchéis bien, ¿vale? Entonces nada, vamos a parar y os lo muestro. Venga, vamos allá. Bueno, hemos parado aquí en la playa de Niños. Os voy a enseñar un poco, aquí veis la playa, ¿vale? Este es un paraíso surfero, de la leche. A los que os guste el surf, no os perdáis esta playa porque es una maravilla, ¿vale? Fijaros, qué maravilla. Bueno, pues nada, vamos a ver el compresor, que es a lo que hemos venido. Antes, como os dije, os voy a enseñar lo que llevo en la maleta, ¿vale? Para que veáis que aquí uno va metiendo cosas y después, pues, aquí veis, mirad. Aquí están las dos cajas de las dos cámaras de vídeo que tengo, la de Bosch y la SJK. Este es el compresor que lo vamos a poner aquí, que lo vamos a ver ahora. ¿Y qué más tengo? Bueno, pues aquí veis unos guantes de Gore-Tex que siempre los llevo por si acaso, la documentación de la moto, unas gafas de ver que, bueno, vamos cumpliendo años y no vemos igual, entonces cojo las gafas más viejas que tengo, las tengo aquí siempre porque a veces salgo sin ellas y las tengo aquí por si acaso, ¿no? Entonces estas son las gafas de ver, que por cierto las metí antes, aquí las tengo, las voy a meter en la funda. Y después tengo también aquí unas gafas de sol, que son estas que veis aquí. Esto es un kit
antipinchazos, aquí lo veis, bueno, antipinchazos no, o sea, una vez que pinchas lo puedes arreglar con sus bombonas y sus parches. Este es el famoso arrancador de baterías de Xiaomi que yo os decía. Tengo un vídeo por ahí para lo que podáis ver. Si estáis pensando tal, mirarlo porque no está mal, ¿eh? Y después tengo un chaleco aquí para la moto. Lo compré cuando uno de mis viajes, que bueno, estaban diciendo que a lo mejor en Francia lo ponían obligatorio y lo compré, ¿vale? Bueno, esto es una cosa que se me ha olvidado aquí, que es un protector de depósito. Bueno, no tenía que estar aquí, pero aquí está. Y aquí está, es todo lo que tengo. Pero bueno, vamos a salir y vamos a ver el compresor. Aquí tenemos el compresor en su caja, como veis, y nada, yo como soy muy previsor me he traído ya un cúter. Vamos a sacar el cúter, vamos a poner bien esta cámara que está un poco torcida, ahí. Vamos a sacar un cúter, entonces vamos a abrir la caja. Hace un poquillo de viento, lo estaréis oyendo, pero bueno, es lo que hay. Vamos a abrir la caja y vamos a ir sacando cosas. Aquí trae una bolsita para guardar el compresor, lo ponemos aquí al lado, que no se vaya, quieto ahí. Seguimos sacando cosas. Bien, como hace viento se nos va a ir todo a tomar por saco, pero bueno. Bueno, aquí tenemos el compresor, ¿vale? Bueno, el material se ve bastante duro. Se enciende, según tengo entendido, sacando la boquilla, o sea que sacamos de aquí y fijaros que ya se acaba de encender, ¿vale? Tiene 3 posiciones. Tiene una posición para aumentar la presión, otra para disminuir la presión, uno para una linterna, porque tiene una linterna esto, aquí, como veis. Veis que tiene una linterna. Y después tiene posición para aumentar presión, subir presión, encender linterna, y estos son modos. Modos porque tiene para regular la presión para un balón, para una bicicleta, para un coche, para una moto, ¿no? Según dicen, para apagarlo se apaga colocándolo otra vez en su... Vamos a apagar la linterna, colocando otra vez en su posición ya se apaga, ¿vale? La batería es de litio, es recargable con un puerto micro USB, que debe venir aquí se me ha caído al suelo, así que vamos a ir a buscarlo. Bien. Aquí tenemos el cable de carga micro USB, lo veis aquí, y aquí tenemos 2 boquillas, una boquilla tipo para bicicleta, una boquilla tipo bicicleta y otra boquilla más pequeña, ¿no? Esto lo vamos a meter en su alojamiento con el puerto, con los cables del puerto micro USB, ¿no? Para la carga. La carga tarda en cargarse más o menos 2 horas. He dicho que la batería es de litio y para el caso nuestro, que es el de la moto, da para una carga da para hinchar completamente unas entre 6 y 7 ruedas de motocicleta, ¿no? Así que ahora vamos a proceder a probarlo y enfriar la rueda, ¿vale? Bueno, vamos a hacer una prueba y vamos le he bajado un poco la presión a la rueda delantera para comprobar el funcionamiento, ¿no? Entonces vamos a quitar la válvula, quitamos la válvula
y lo que he dicho antes, lo encendemos quitando la manguera de su sitio. Fijaros que ya ha encendido. Entonces estoy con una mano en la cámara y otra aquí, o sea que es un poco incómodo, pero bueno, espero que lo veáis. Bueno, ahora mismo estamos roscándolo. Bien, ya lo tenemos en su sitio, ¿no? Vamos a seleccionar el modo motocicleta, que es este, y vamos a esperar que compruebe la presión. Ahora mismo está comprobando la presión que tenemos y nos marca que ahora mismo tiene 1,8, ¿no? Esta moto, la presión delantera es 2,6, entonces la subimos dándole al más. Ahí está, ¿ven? Vale, entonces ahora le vamos a dar el OK. Y 2,6. Pues no sé por qué no ha parado, pero debe parar, ¿eh? No me toca. Ahí está. Bien, pues nada, listo. Tenemos la rueda en 2,6, desenroscamos. Con una mano es bastante coñazo, ¿no? Y ahora lo que he dicho antes, lo ponemos en su sitio y se apagará. Y ya tenemos la presión correcta, ¿vale? No, gracias, Siempre hay gente amable, macho, Siempre hay gente amable, tío. Mira, ese señor, macho, ha venido hasta aquí por si necesitaba ayuda. Un 10, macho. Bueno, pues nada, listo, aquí tenéis, compresor portátil de Xiaomi. Bueno, pues nada, otro cachivache más para la maleta de la moto, más cosas a llevar y nada, con estas vistas magníficas de la playa de Niños de Ferrol, os dejo, espero que os haya gustado, darle like, suscribiros y todas esas cosas que piden los youtubers para sus canales. Hasta luego.